Señor Cayo Lara, ¿se ve usted dentro de unos años como presidente del gobierno y viviendo en la Moncloa? Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Yo estoy de coordinador, no estaba entre mis previsiones ser coordinador general de Izquierda Unida. Yo siempre he dicho que yo era un señor que pasaba por ahí y tampoco ser presidente portavoz del grupo de la Izquierda Plural. Y ahora, pues el futuro será lo que quieran los ciudadanos y las ciudadanas y lo que quiera la gente de la izquierda alternativa de cara a estos cambios importantes que hace falta en nuestro país. Y por tanto, yo siempre soy una persona de compromiso, estoy comprometido y haré lo que mejor pueda hacer para intentar ayudar a transformar la realidad social de nuestro país. Gracias, señor Lara, y bienvenido al debate de la 1. Para comentar la actualidad de esta semana, nos acompañan Bieito Rubido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Casimiro García Vadillo. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Anabel Díez. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Victoria Luna. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Francisco Maruenda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y José María Brunet. Buenas noches y bienvenido también. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, señor Lara, hablando de esas nuevas detenciones que se han producido esta semana en el marco de la instrucción de ese caso de los ERE en Andalucía. ¿Cómo cree que va a afectar a la reputación de los sindicatos? Vamos a ver, yo diría que lo primero que hay que plantear y que planteamos nosotros es que hay un ataque feroz contra los sindicatos desde hace ya bastante tiempo, que es la columna vertebral de la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y dicho eso, más allá de ese ataque generalizado que se está produciendo, y ahí está la propia reforma laboral que lo deja claro, las actividades que pueden haber tenido en momentos determinados o en puntos determinados de cualquier organización de nuestro país tienen que depurarse en las responsabilidades que pudieran tener, si son responsabilidades políticas o si son responsabilidades penales, ¿no? En eso no tiene que haber ninguna diferencia de vara de medir y se tiene que aplicar a todos los colectivos que tengamos en nuestro país. Por tanto, que la justicia hable y que hable con agilidad, con rapidez y que se le dote de todos los medios necesarios para combatir todos los casos que tengamos de ilegalidades, irregularidades en los sindicatos, en los partidos políticos o en cualquier otro sectores de nuestra sociedad, incluidos sectores empresariales. A la vista de las acusaciones que se vierten sobre el anterior gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía, ¿ustedes se sienten cómodos con su pacto de gobernabilidad? Parece que se siente cómodo el Partido Popular cuando ha tenido una trama de corrupción dentro del Partido Popular y está gobernando España. Y mira si se sienten cómodos que están aplicando unas reformas impresionantes con los 186 diputados que tienen en el Parlamento. Los ERE no son de Izquierda Unida. Los ERE son del Partido Socialista Obrero Español. Y nosotros estamos en un acuerdo de gobierno en Andalucía porque así lo ha querido nuestra militancia, porque hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y porque había que gobernar Andalucía. Y porque Andalucía dijo que no quería que la gobernara el Partido Popular, sino que dio más votos a dos formaciones políticas que han configurado un gobierno. Por tanto, los ERE son del Partido Socialista, la responsabilidad de ellos, y nosotros lo que hemos hecho es influir, incidir en que hubiera una comisión de investigación que, por cierto, las conclusiones fueron vetadas una parte, tanto por el PP como por el PSOE, pero que le están siendo útiles, en este caso, a la propia judicatura en ese sentido. Cosa que, por ejemplo, nos ha hecho en el Parlamento de España, que estamos hartos, como dicen los andaluces, de pedir comisiones de investigación para investigar el desastre económico de este país y la financiación irregular de partidos políticos, y hasta ahora no sé cuántas veces ya el Partido Popular nos la ha echado para atrás. Por tanto, reitero, lo de Andalucía para nosotros ha sido una decisión de responsabilidad para intentar gestionar los recursos que los ciudadanos andaluces quieren que se gestionen con un gobierno. Pero viendo cómo va la instrucción del caso, ¿ustedes en algún momento se han sentido incómodos? ¿En algún momento le ha incomodado a usted el hecho de estar formando parte de ese gobierno? Hubiera sido previsible, mejor, más preferible que no hubiera tenido ningún escándalo de ningún tipo. Hubiera sido mejor el funcionamiento, la relación que podíamos incluso haber tenido. Pero no olvidemos que nosotros hemos hecho un acuerdo con 30 leyes aproximadamente y con 256 medidas. Esa es nuestra hoja de ruta. Ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido con los andaluces y andaluzas y es el que vamos a hacerle al gobierno, al conjunto del gobierno, de que se cumpla en Andalucía. Ese es el objetivo y es la responsabilidad que tenemos planteada en esa dirección. No hay otra... el presidente ya ha dimitido. Ya no está de presidente y no está por alguna razón, evidentemente, ¿no? Ahí ha habido ya responsabilidades políticas que se han asumido.
En el Gobierno de España hasta ahora no hay ninguna responsabilidad política asumida por nadie, ¿no? Quiero decir con esto que nosotros nos hubiéramos sentido más cómodos si el tema de los ERE no hubiera estado en Andalucía, pero la responsabilidad de gobernar Andalucía está por encima de las propias responsabilidades que tienen que pagar lo que son en este momento nuestros socios de gobierno, como así estamos viendo por la actuación que está teniendo la justicia en este momento. El que la haga, la tiene que pagar, sea quien sea, esté donde esté y esté en el estatus político o en el estatus institucional que esté en cada uno de los puntos o de las instituciones de nuestro país. ¿Hay alguna línea roja en ese pacto de gobernabilidad? ¿Hay alguna cosa que si sucede ustedes se pudieran plantear romper ese pacto? Hay una línea roja y es que nosotros nuestro código ético que tenemos planteado en nuestra organización, queremos que nuestros socios lo cumplan en cualquier parte en la que estemos, ¿no? Y el código ético es que no habrá en órganos de gobierno y en órganos de dirección institucional, de gobierno me estoy refiriendo, no habrá personas que estén imputadas por asuntos de prevaricación, que sean imputados y procesados, voy a decirlo con precisión, imputados y procesados por delitos relacionados con la corrupción, no deben estar en los órganos de gobiernos de toma de decisiones y en este momento concreto en el Gobierno de Andalucía, que sepamos, no hay ninguna persona que esté hoy imputada y procesada por delitos relacionados con la corrupción. Señor Lara, más asuntos. Hoy, en el Congreso, el PP se ha quedado solo aprobando la llamada Ley Wert. ¿Por qué es tan difícil que los partidos se pongan de acuerdo para consensuar un asunto sobre el que todos están de acuerdo, que es muy importante, como la educación? El PP en este caso no va a ser la soledad del corredor de fondo. Me parece que esta va a ser la soledad del corredor que esperemos que en las siguientes elecciones los ciudadanos le sancionen y le castiguen, porque no se puede gobernar a espaldas del conjunto de la ciudadanía. No es posible que haya tanta gente cabreada en este país. No es posible que todo el mundo esté equivocado. Todo el mundo no puede ser que no tenga razón y que la única razón que tiene la tenga el gobierno. Sacar una ley de educación con la que está cayendo en este país, con los datos que conocemos educativos, que no son de anteayer, que aquí tenemos la historia, y para analizar el informe que hace PISA y los informes que se van haciendo, y hablando que lo hace entre gente de 16 años y 65 años, es que lo hace con gente de las escuelas del franquismo, todavía, y lo hace con gente que se ha educado ya en la democracia, ¿no? Pero que demos esos resultados significa que no está funcionando la educación, porque la educación no puede ser, primero, un arma arrojadiza, y lo que no se puede utilizar es como un elemento de clasismo en una sociedad. La educación hay que llevarla realmente a que tenga un planteamiento totalmente laico y aconfesional, hay que impedir que planteamientos dogmáticos estén permanentemente entrando dentro de la propia legislación que tiene que ver con los asuntos de educación, y la educación, lo fundamental y lo esencial es que todos los ciudadanos de este país, porque eso enriquece a cualquier país, independientemente de la situación social que tengan, que no tengan ninguna traba para poder desarrollar su capacidad, su inteligencia y sus conocimientos desde el punto de vista educativo. Esa es la obligación de un país. Y cuando un país se empeña en ese tema y saca legislaciones desde el punto de vista educativo que tengan esos objetivos, no cabe ninguna duda que será un país que se va a enriquecer desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Y aquí no estamos en eso. La ley Wert es una ley clasista, es una ley mercantilista en la educación, es una ley que vuelve años atrás en lo que tiene que ver el peso de la Iglesia dentro de la propia educación. Estamos hablando casi de nacionalcatolicismo desde ese punto de vista, que vuelve a incorporar la religión a la Iglesia y que además incluso hasta favorece, ¿quién lo iba a decir?, conciertos o acuerdos económicos con colegios que pueden segregar a los chicos y a las chicas. A mí, que me han salido las canas a lo largo del tiempo y empecé a aprender lo que aprendí en las escuelas franquistas, de verdad cuando veo estos planteamientos, algunas veces cuestiones puntuales de este tipo nos remontan a años atrás. Y por este camino, sin acuerdo con la comunidad escolar, sin consenso, sin acuerdo con los demás grupos de la Cámara, esta ley no va a sobrevivir y no cabe ninguna duda, cuando haya un cambio de gobierno, habrá un cambio de legislación y desde luego nosotros vamos a apostar porque ese cambio de legislación sea el más laico posible, pero al mismo tiempo sea el más participado posible por el conjunto de la comunidad escolar. Esta votación se producía hoy, pero vamos a recuperar un capítulo sobre algo que sucedió ayer en el Congreso, ese rifirrafe dialéctico con el ministro de Hacienda a cuenta de los salarios. Vamos a recordarlo y luego lo comentamos. ¿Hasta dónde estima, señor ministro, que pueden seguir bajando los salarios sin que quede afectado seriamente el consumo con la destrucción de empleo que ello significa? Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España.
Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. De acuerdo con la encuesta de salarios, que es la que rige y la que valora y que estima la evolución de los salarios se han moderado en su crecimiento. Lo hacen, es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento, pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. Ponía usted cara de incredulidad, de asombro, no sé cómo llamarlo. Yo creo que la cara del país. Yo creo que la cara de los ciudadanos, independientemente de derechas o de izquierda o de centro, de lo que sean, es que cuando escucharon esa versión del señor Montoro, pues tuvieron que poner una cara más o menos similar, ¿no? Porque eso no se lo cree nadie. Es más, es que a continuación, aprovechando que estaba ahí el presidente del gobierno, justo a 3 o 4 escaños suyos, pues le dije cómo estaba diciendo eso, cuando el propio presidente del gobierno, que había ido de mal comercial a Japón, a decir, vengan ustedes a invertir, señores japoneses, a España, porque en España estamos bajando los salarios. Claro, les dije, pónganse ustedes de acuerdo, por lo menos que tengan un poco de coherencia en el discurso. Eso no se sostiene. Este país sabe que están bajando los salarios, que ya han bajado un 7% de media desde que empezó la crisis, que los salarios del sector público han bajado casi un 30% de pérdida de poder adquisitivo y que además el Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo incongruentemente de que hay que bajar todavía un 10% más los salarios porque parece que la única solución es competir a base de salarios bajos en España y esa es una barbaridad. De todos modos, si existe ese descontento, ¿por qué le cuesta tanto a la izquierda, a pesar de que ustedes suben mucho las encuestas, pero por qué le cuesta tanto a la izquierda capitalizar ese descontento con una crisis que ha durado tanto tiempo? Vamos a ver, aquí tenemos yo creo que hay que valorar, habría que hacer un poco, no quiero extenderme mucho, intento ser escueto, ¿no? Pero aquí tenemos una crisis de un modelo de desarrollo determinado, que es el modelo del desarrollo inmobiliario especulativo, que lo empezó el gobierno de José María Aznar, que lo han continuado los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero y que después acentúa finalmente ya en lo que son la salida de la crisis, en lugar de dar una salida social, se está dando una salida de tintes neoliberales o ultra neoliberales por parte del PP. Ese ha sido el proceso que hemos tenido. Hay una responsabilidad clarísima en la situación de la crisis de los últimos gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, porque además siguió alimentando la burbuja y no cortó la burbuja en un momento determinado y alimentando la especulación. Y ahora este gobierno, pues efectivamente, ha dado una vuelta de tuerca más en cantidad de políticas de reforma que están endureciendo mucho más las condiciones de vida de la gente. Muchos no pensábamos que podíamos llegar a un recorte tan brutal de derechos como el que se está planteando. Y ahora esta sociedad, que ha tenido durante un tiempo y ha estado pivotando en el bipartidismo imperfecto con los apoyos y alianzas de Convergencia y Unión o el Partido Nacionalista Vasco, eso no se ha hundido todavía, pero ha empezado a deteriorarse de una manera seria. Y estamos en una fase de intentar generar una alternativa desde la izquierda, desde una izquierda complicada, desde el punto de vista de que sociológicamente hay mucha gente que le cuesta dar un paso determinado para buscar caminos nuevos, porque es la gente que ha estado habituada a que nos gobiernen en la alternancia el Partido Popular o el Partido Socialista. Eso está haciendo aguas y nosotros estamos en una fase de un crecimiento razonable, además sostenido, y nosotros estamos intentando montar una alternativa en nuestro país a las políticas neoliberales que no son solo en España, sino que tienen su eje central en la construcción de la propia Unión Europea para intentar buscar un nuevo modelo distinto que de alguna manera dé satisfacción a la vida de los ciudadanos y que no sea un modelo que nos esté llevando a un deterioro permanente de derechos y de servicios como jamás pensamos en nuestro tiempo y nuestra generación que nos podía pasar. Y concluyo, en un país donde no se está reduciendo la riqueza. Nadie puede entender que en un país que no está bajando de una manera dramática la riqueza y que se mantiene la riqueza nos digan que tenemos que vivir peor que ayer. Eso no lo puede entender nadie. En esta fase en la que se encuentran, ¿por qué dice usted que los socialistas se están apropiando de ideas de Izquierda Unida, como ha dicho en alguna ocasión? Sí, porque han teorizado en este momento que con un discurso, lo ha teorizado, me imagino que Rubalcaba, su equipo, han teorizado que tienen que hacer un discurso de izquierdas en el Parlamento para de alguna manera decirle a la gente que es posible hacer una política diferente. Pero hay una gran contradicción y es la credibilidad. Y es que no se puede hacer una cosa en el gobierno y la contraria cuando se está en la oposición. No tiene credibilidad y hoy el Partido Socialista, desgraciadamente, tiene un serio problema de credibilidad por las últimas políticas que aplicaron en materia de política económica especialmente. Y eso no se va a pasar en 3 siestas, porque el problema es que hoy, ¿cómo le podemos dar credibilidad a un partido que ha firmado junto con el Partido Popular, ha modificado la Constitución, que era sagrada, que era intocable, y hacen una modificación de la Constitución del artículo 135 para que nos obliguemos a pagar intereses y deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo?
¿Está dispuesto hoy el Partido Socialista a decir hay que modificar ese artículo 135 y vamos a tirar para adelante? Un partido que hizo una reforma laboral también, que fue menor dura que la que ha hecho el gobierno del PP, pero que fue una reforma laboral. Un partido que dio un pensionazo. Yo me voy a jubilar, si llego a mi tiempo, me voy a jubilar con algún tiempo más. No me voy a jubilar ya a los 65 años por una reforma que se hizo y la hizo el partido de Rodríguez Zapatero. Por eso hoy, retomar que hoy vamos a hacer el Partido Socialista, que va a hacer lo que no hizo ayer o no hizo anteayer, pues evidentemente tiene un problema serio de credibilidad. Y por tanto estamos en eso. Y hay una cantidad muy importante de gente en este país, unos que se están moviendo a la izquierda alternativa y otra gente que se lo está pensando, que está todavía en casa y que está viendo si va a ser capaz de tener una alternativa concreta a la que pueda depositar su confianza. Pues señor Lara, vamos a escuchar a la gente. Hemos sacado los micrófonos del debate a la calle para que los ciudadanos puedan hacerle preguntas. Esto es lo que nos han dicho. ¿Por qué los tres partidos políticos mayoritarios de España no sacan a España de la ruina que tienen encima? ¿Cómo puede defender las pensiones de los jubilados? ¿Qué soluciones daría él al problema estructural que tiene ahora mismo el país en servicios sociales? ¿Qué haría para que los índices del paro fuesen un poco mejores? ¿Por qué también su partido, que es para los pobres, también hay gente que mete la mano? ¿Cuándo va a ser izquierda de verdad? ¿Cuándo se va a unir la izquierda en este país? Sí, con la suma de los diputados en un posible adelanto electoral en España, de los diputados del Partido Socialista y del Partido de Izquierda Unida, sería capaz de darle un cambio y formar un gobierno de izquierdas. Si el modelo que están teniendo estos momentos de gobierno en Andalucía sería también el modelo que tendría de gobierno en el Estado. Defíname qué es para usted la izquierda actual en una palabra. Pues venga, empezamos por esta última. ¿Qué es la izquierda actual? Para mí justicia, como ha sido siempre. Justicia social, son dos palabras. Vamos a responder a alguna de las otras preguntas que le hacían sobre pensiones, sobre acabar con el paro, corrupción. ¿Qué propuestas tiene usted sobre todos estos asuntos? Bueno, han hecho muchas propuestas la gente y hace una demanda que es la que está en la voz de la calle de la gente, ¿no? Hemos asumido ya el Estado, ya lo ha reconocido, me lo ha reconocido el señor Guindos, que asumimos 36.000 millones de rescate a la banca que nos lo comemos ya los ciudadanos y lo pagamos el conjunto de ciudadanos. Se estuvo negando eso más veces que Pedro negó a Cristo, ¿no? Se negó por parte del gobierno decenas de veces y finalmente nos hemos comido. Con 36.000 millones de euros se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo con un salario medio. Vamos a pagar de intereses este año 36.590 millones de euros de intereses por la deuda del país. Eso se pueden crear casi 2 millones cada año de puestos de trabajo si no pagáramos esos intereses. Claro, hay gente que dice, hombre, ¿cómo no vamos a pagar los intereses de la deuda? Ustedes los han comprometido, sí, pero ha sido por tener un Banco Central Europeo que en lugar de coger y comprar deuda, nuestro Banco Central Europeo, en lugar de comprar deuda directa a los estados, al 1% como se compraba anteriormente, se podía haber comprado, le dio el dinero al 1% a los bancos para que los bancos compraran deuda y especularan con los países como han especulado con nosotros. Y hoy estamos prisioneros de esos intereses. Es una locura. Son impagables, es decir, hay recursos. En este país hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal y esto parece que no tiene importancia. Es que estamos hablando de 3 puntos más que lo que es el déficit que tenemos en el país. Es que se han hecho rebajas fiscales a lo largo de los gobiernos de Aznar, de Zapatero, rebajando siempre los impuestos más a los más ricos y se ha desfiscalizado la hacienda pública. Por tanto, hay que retomar medidas. Se ha hecho una reforma laboral para despedir a los trabajadores baratos, lo más baratos posibles, y quitarle derechos a los trabajadores y capacidad de negociación colectiva. Es decir, se han tomado todo un paquete de medidas que si se adoptaran medidas diferentes habría una alternativa para dar un cambio en nuestro país. Primero, hay que ir a un nuevo modelo productivo. Tenemos que ir a una banca pública para garantizar que pueda haber crédito para la pequeña y la mediana empresa. Hay que combatir el fraude fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva. No es posible que estemos en un país donde ha crecido el número de ricos y ha crecido el número de pobres. Aquí no está pagando la crisis todo el mundo por igual. No es posible. Por tanto, hay muchas alternativas para que podamos generar una dinámica diferente, que no es desde luego la de los recortes y el ajuste que hace el gobierno, para que podamos salir en una economía productiva que es la que puede generar empleo y la que puede despertar esperanza en tanta gente que está necesitando esperanza en nuestro país. Señor Lara, estas son sus propuestas sobre... Algunas, poquitas. Unas cuantas sobre economía. Me gustaría saber su punto de vista, su propuesta sobre otro asunto de actualidad, sobre Cataluña. Usted estuvo el fin de semana en Cataluña. ¿Cuál es su compromiso con el llamado derecho a decidir?
Para nosotros está asumido por nuestra organización como un derecho democrático que a la gente se le consulte. Y no hay que tener miedo a la consulta. Yo creo que es un error tener miedo a la consulta, porque en la consulta se tiene que provocar un debate. Y el debate se van a ver las distintas posiciones y se va a ver la gente que quiere mantener el sistema autonómico actual, que quiere mantener el estatus actual y no tocarlo. Se va a ver la gente que considera que tenemos que ir a un modelo de Estado federal donde todos podamos convivir y decidamos qué pacto federal hacemos en el conjunto del Estado. Y hay gente que se va a opinar por el tema de la independencia. Nosotros no vamos a opinar por el tema de la independencia, no estamos en eso. Pero ese debate es necesario en Cataluña para que todo el mundo vea los pros y los contras, y seguramente que cuando ese debate aflore allí en la sociedad catalana, seguramente que va a haber alguna sorpresa para algunos que piensan... Pero ¿cómo se puede hacer una consulta en Cataluña sobre este asunto cuando la Constitución dice que quien es soberano es el pueblo español y no el pueblo catalán? Pero es que nosotros el acuerdo que hemos firmado con nuestras organizaciones, nuestra organización hermana, nuestra organización de EUYA en Cataluña y nuestra organización con la que mantenemos lazos y coalición en Cataluña, que es Iniciativa per Catalunya Verds, nosotros hemos firmado un acuerdo para que se haga un acuerdo entre Cataluña y entre las fuerzas políticas del Estado español para que, legalizando la situación, la posibilidad de la consulta y del referéndum, con términos legales, se pueda llevar esa consulta con normalidad a Cataluña. Yo creo que lo contrario, lo que está haciendo es polarizar más la situación, y me parece que determinadas actitudes que se están teniendo en esta parte del Estado están siendo una especie de fábrica de hacer independentistas en Cataluña. Y por otra parte, también hay que poner encima de la mesa, y hay que decírselo a los catalanes y a las catalanas, que Convergencia y Unió ha levantado la bandera de la independencia y del Estado propio en Cataluña para ocultar lo que han sido sus políticas de corresponsabilidad con las políticas de desfiscalizar la hacienda pública en España, de reformas laborales, es decir, las políticas más neoliberales que ha aplicado Zapatero y ha aplicado el gobierno de Rajoy. Detrás está el apoyo de Convergencia y Unió, incluidos casos de corrupción. Eso también tiene que salir en el debate de Cataluña, porque, concluyo, si no hay recursos para las comunidades autónomas, no es un problema de que se esté estafando a determinadas comunidades, es que no hay recursos de inversión en el Estado, porque estamos con una inversión de hace 25 años. El problema es de fondo para resolver el problema de la financiación, y eso resolvería muchos problemas en Cataluña y en otros territorios del Estado. Sí, señor Lara, pero sobre el derecho a decidir, si los ciudadanos catalanes mayoritariamente quisieran ser independientes, ¿hay que aceptarlo eso? ¿Hay que dejar que Cataluña sea independiente? Pero es que nosotros no queremos entrar en esa hipótesis. Pues que el debate es ese en Cataluña. No, pero nosotros lo que queremos decir es que el debate se tiene que producir, que se dé el derecho que la gente lo pueda hacer, que el debate se dé con tranquilidad, que se pongan en la mesa las balanzas fiscales, que se pongan encima de la mesa lo que supone determinar la independencia de Cataluña, qué supone con los derechos, pero también con las obligaciones que se tienen contraídas por todos. Eso cómo se redistribuye, qué pasa con las relaciones económicas que hay entre Cataluña y el resto del Estado. ¿Se va a mantener el 40% de exportaciones de Cataluña al resto del Estado, o va a haber gente que se va a enfadar en el resto y va a afectar negativamente lo que es la economía en Cataluña? Es decir, es que todo esto se tiene que poner en el debate encima de la mesa. Por tanto, nosotros no queremos entrar en esa hipótesis, porque nosotros lo que vamos a defender y estamos defendiendo hoy es que el modelo del Estado federal, que no se ha resuelto en España en los casi 40 años que llevamos desde la transición, es el que puede dar cobertura a que resolvamos definitivamente el conflicto que se tiene planteado en este momento con determinados territorios, pero especialmente con Cataluña. Bueno, y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo, porque además entendemos que debe ser y hacer como un derecho democrático, y no hay que tener miedo a esa consulta, no hay que tener miedo a la democracia. Nosotros a lo que no tenemos miedo son a las preguntas de nuestros tertulianos, que van a empezar ahora mismo. Anabel, tu turno para preguntar. Gracias. Buenas noches, señor Lara. Las próximas elecciones serán las europeas, en la próxima primavera. Y hay una previsión en Europa de que el Parlamento Europeo próximo va a ser, vamos a decir, extraño, raro, con la entrada de partidos políticos que rayan el antisistema, tanto de derechas como de izquierda. Incluso ha salido en las últimas horas encuestas según las cuales la primera fuerza política, nada menos, en Francia sería la de extrema derecha, con la sucesora del señor Le Pen. En España esos movimientos no existen, no están cristalizados como para presentarse a unas elecciones, pero sí dan a la baja a los dos principales partidos políticos, al suyo, es verdad, a su fuerza política le dan hacia arriba, pero el debate se ha visto en las preguntas que le hacían algunos ciudadanos. Dos de ellos es:
la unidad de la izquierda, ¿usted está dispuesto a la misma? Y si no es tanto con el PSOE, porque, bueno, a nivel nacional ustedes nunca se han puesto de acuerdo, pero otras fuerzas que no, como podrían ser Equo, como pueden ser los elementos más activos del 15M, ¿ustedes estarían dispuestos a hablar con todas las plataformas que sí que quieren, por la información que tenemos, que sí que quieren formar una coalición para ir a las elecciones europeas? Ustedes, ahora que están al alza, ¿estaría usted dispuesto o no? ¿O lo suyo va a ser también pues lo tradicional, dentro de Izquierda Unida, eligen a un candidato y se acabó? Vamos a ver, nosotros, primero, para hacer la unidad de la izquierda, lo primero que hay que ser es de izquierdas. Yo creo que es el primer planteamiento, pero no ser de boquilla. Hay que serlo con los hechos concretos. Y a partir de ahí tenemos las condiciones para intentar hacer una alianza de la izquierda, ¿no? Y digo eso porque ha llovido ya mucho, y está lloviendo todavía mucho en la socialdemocracia europea, ¿eh? Nos despachamos ahora con que ha habido unas elecciones en Alemania, donde resulta que la socialdemocracia, los verdes y la izquierda de Delinque tienen mayoría absoluta del Parlamento. Pero parece que ese no va a ser el acuerdo, y el acuerdo se puede dar, en todo caso, se podría dar con Angela Merkel y con la propia socialdemocracia. Dicho eso, luchar contra el neoliberalismo en la Unión Europea es muy complicado. Es muy complicado que se vaya a cambiar una estructura de la Unión Europea que no se ha hecho más que al servicio del poder financiero. Y ahora nos venimos a España y lo que nosotros decimos es que lo que va a marcar el futuro va a ser la correlación de fuerzas que a los distintos programas electorales le den los ciudadanos y ciudadanas en los siguientes comicios electorales. Los europeos son los más cercanos. Es donde el voto se da con más libertad de la gente. No sé si será por eso de que Europa la seguimos viendo, desgraciadamente, todavía más lejos, y influye mucho lo que está pasando en Europa, lo que nos pasa en la vida y se mete en nuestras casas, ¿no? Pero parece que van a ser donde la gente vota con más libertad. Vamos a ver los resultados. Ahí va a haber, y contesto las dos preguntas finales, ahí va a haber un crecimiento, hay una preocupación y es un crecimiento de la extrema derecha en Europa porque no se da satisfacción a los problemas sociales que tienen los ciudadanos. Y esa es una responsabilidad colectiva de los que están generando esa estructura de esa Unión Europea, repito, que no está puesta al servicio de la mayoría social, sino al servicio del poder financiero, fundamentalmente de la banca y de la especulación. Bien, veremos el resultado que salga en el Parlamento que viene, pero sí es preocupante el ascenso y el crecimiento de fuerzas fascistas que, desde luego, evidentemente, hay que intentar de la mejor manera posible, con la mayoría, pero sobre todo con hechos, intentar parar esa ofensiva, repito, que surge mucho del desencanto y de la gente que este sistema deja en mitad del camino. Y finalmente nosotros aquí, de cara a las elecciones, estamos trabajando con nuestros 4 aliados que ya tenemos, con ANOVA, estamos trabajando con ICV, con la CHA en Aragón y con Basarre en Navarra. Y además tenemos otra línea de acuerdo, de entendimiento abierta a nivel federal del Estado con fuerzas políticas, sociales y sindicales, la gente que quiera crear un bloque social, de tal manera que podamos generar una alternativa. Y el Partido Socialista, pues ellos son los que tienen que definir qué quieren ser de mayores. Y tienen ahora una conferencia que tendrán que definir si van a seguir siendo el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero y las políticas neoliberales de Rodríguez Zapatero, o realmente van a querer pegar un giro importante y un cambio importante en su línea de pensamiento y recuperar lo mejor de la socialdemocracia en un momento determinado, para que pueda haber posibilidades de entendimientos o de acercamientos en un momento determinado. Pero eso, la última palabra, la tienen los ciudadanos en la correlación de fuerzas, y son los que tienen que decir quiénes quieren que sean, qué políticas sean concretas las que puedan marcar la vida política de nuestro país en el tiempo venidero. Por tanto, estamos trabajando en la dirección de una alianza clara, alternativa a las políticas neoliberales y anticapitalistas. Señor Lara, nosotros lo que deberíamos definir un poco más son nuestras preguntas, os lo digo a todos, y sus respuestas, por favor, un poquito más. Yo ya me intento contener. Casimiro. Buenas noches, señor Lara. Usted es bastante claro hablando y mi pregunta es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo con la unidad de España? Porque es que yo en ese debate no entiendo muy bien por qué, para debatir de todo eso que dice usted, que yo creo que hay que debatir, hay que hacer una votación por el derecho a decidir. No entiendo que tiene que ver una cosa con la otra, pero lo que de verdad crea confusión en los ciudadanos es que la semana pasada, por ejemplo, al líder de ICV le preguntaron en una emisora de radio: ¿y usted, si se votara por la independencia, usted qué votaría? Y dijo: no lo sé. Claro, un líder político que ante una cuestión como esa tan esencial dice que no lo sabe,
Pues a mí me gustaría, ¿usted qué votaría? ¿Usted está a favor de la unidad de España o no? La unidad democrática de España, la que nos queramos dar todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el Estado español. Esa es la clave, ¿no? Que no podemos hacer unidades impuestas. ¿Cuál es su posición? Unidades impuestas. Nuestra posición política federal es el Estado federal, desarrollar la figura del Estado federal. Nosotros tenemos una conferencia antes de que se acabe el año y en esa conferencia le queremos poner los nombres y apellidos al Estado federal, porque la palabra Estado federal seguramente que en la cabeza cada uno de nuestra organización tenemos qué pensamos que puede ser el Estado federal, cómo debe ser, qué competencias tienen que quedar todavía en el Estado central, qué garantías tiene que haber para garantizar determinados... Es decir, a mí me gustaría tener un Estado federal donde el parado de cada punto del territorio del Estado, esté donde esté, tenga garantizado una cantidad de paro digna para que pueda sobrevivir si se queda parado. Pero o una pensión digna. ¿La soberanía dónde reside, señor Pero Lara? en los ciudadanos. La soberanía siempre reside en los ciudadanos. ¿En todos los españoles o los catalanes tienen su soberanía? Reside en todos. Cada uno tenemos nuestra propia soberanía. Pero quiero decir, en nuestro modelo de Estado federal vamos a ponerle los nombres y los apellidos para decidir aproximar mucho más, porque nosotros creemos que en cada punto de los territorios de España, en cada punto de los territorios, la gente tiene que entender, la clase trabajadora y la mayoría social, cuando hablamos de Estado federal, de qué estamos hablando exactamente. ¿Pero usted votaría por la independencia o no? Yo no voy a votar por la independencia porque no creo en la independencia, porque creo que la independencia en Cataluña es mala para Cataluña y es mala para el resto del Estado español. Por tanto, la posición que yo voy a defender en mi organización en este tiempo que vamos a tener es definir, repito, el modelo del Estado federal, porque tenemos que seguir conviviendo juntos. Y no tenemos que seguir conviviendo juntos por la fuerza, tenemos que seguir conviviendo juntos por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Esa es nuestra apuesta y es en la que vamos a continuar apostando, porque además creemos firmemente en ella. Victoria. Buenas noches. Bueno, yo voy a ser breve. Quería saber si van ustedes a promover en algún momento un referéndum sobre el modelo del Estado. Y otra más, así, ¿cree que Urdangarín acabará condenado y en la cárcel? Yo en los temas de fe no tengo mucha fe en las cosas estas de si va a acabar o no va a acabar. Lo que sí sabemos es que está habiendo actitudes en el caso de la Casa Real y de la Infanta que a mí me dejan mucho que desear. Yo soy de los que piensan que si en lugar de ser una infanta, la persona que está relacionada con Urdangarín, que es su compañera, su esposa, y está en la relación que tienen esas empresas, que son empresas que han hecho actividades presuntamente ilícitas, me parece que si fuera cualquier otra mujer de nuestro país no estaría en este momento sin imputar. Me parece que estaría imputada, esa es mi opinión. Entonces la justicia no está siendo igual para todos y yo espero que la justicia de verdad sea igual para todos un día en este país, en la Casa Real o en cualquier ciudadano del conjunto del Estado. Pero eso la Infanta y a él, a Urdangarín, ¿lo ve? Urdangarín, yo no soy el juez que está instruyendo el proceso, ni soy el jurado que tiene o el juez que tiene que determinar después si tiene ilícitos penales. Creo que hay evidencias más que suficientes para determinar que Urdangarín tiene que pagar sus responsabilidades penales ante este país. Eso es lo que opinamos en este momento, pero hasta que no salga la sentencia, pues evidentemente no lo sabremos. Y yo lo que sí espero es que este juicio no se muera en los años, como ha pasado, por ejemplo, con Fabra en Castellón, que hemos estado 9 años ahí hasta que finalmente se ha sentado en un banquillo, que por cierto está ahora en el banquillo, ¿no? ¿Ese juicio cree que ha cambiado sustancialmente la opinión que tiene la ciudadanía española sobre la monarquía? Yo creo que es fundamental. La gente está necesitando en este momento tener un mensaje de la justicia española. Los ciudadanos de este país quieren tener una justicia justa y están esperando recibir mensajes, porque no están viendo buenos mensajes. Aquí hay gente que incluso está preocupada con que con los grandes escándalos de corrupción pueda haber hasta un cambio de cromos por arriba. Y hay gente que está muy preocupada porque en la justicia se están viendo cosas que no son normales. Se está viendo una fiscalía que debería ser independiente absolutamente y se está viendo una fiscalía que en muchos casos está actuando contra los jueces que están tirando para adelante para intentar investigar asuntos muy graves de corrupción en nuestro país. Entonces, yo creo que en este momento no podemos decir que la opinión pública está opinando que tenemos una justicia justa, porque entre otras cosas tampoco se le ha querido dotar de medios para que puedan de alguna manera conseguir ese nivel de justicia que necesita una democracia que se precie en un país. Y había una primera pregunta que era el referéndum. Nosotros vamos a defender el modelo del Estado federal. Defendemos la república. Queremos un referéndum para que este país decida si quiere monarquía o república.
para que los ciudadanos de este país decidan libre y soberanamente, esa es la soberanía, si el jefe del Estado tiene que venir por un derecho de sangre o puede ser tu hijo o mi hijo o el hijo de cualquier vecino de nuestro país. Eso es lo esencial y el contenido, lo que significa lo de la República. Y en ese modelo republicano es donde nosotros estamos hablando del encaje del Estado federal, repito, para mantener en el Estado español, mantener la cohesión democrática y voluntariamente decidida por los ciudadanos, porque, repito, creo que juntos vamos a caminar mejor en ese Estado federal que si empezamos con otros planteamientos diferentes. Más preguntas, Vieito. Sí, señor Lara, buenas noches también. Vamos a ver, las encuestas empiezan a apuntar la posibilidad de que con la subida de Izquierda Unida, también de UPyD, el descenso del Partido Socialista, pero que en la suma de todos podrían llegar a formar, aunque nuestro conductor ya le hizo la pregunta al principio, pero podrían llegar a formar una especie de gobierno tripartito de la izquierda o del centro izquierda. ¿Cuáles son los puntos, digamos, las líneas rojas por las que usted no pasaría para formar ese hipotético gobierno de la izquierda? ¿Qué puntos marcaría usted para alcanzar ese acuerdo que pudiese formar un gobierno dentro de año y medio? Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es, dicen que no es bueno, el cuento de la lechera define muy bien. Pero haga usted el esfuerzo, siempre se puede uno imaginar, ¿no? Está habiendo una tendencia, repito, importante de crecimiento que estamos teniendo en la izquierda alternativa. Nosotros estamos teniendo también, y quiero decirlo, el voto no es de nadie. Es que alguna gente dice, le robáis votos al PSOE, le roban votos al Partido Popular, los de UPyD y tal. No, es que el voto no es de nadie. El voto es de los ciudadanos y las ciudadanas. Y libre y soberanamente se lo dan a quien le da la gana en cada momento determinado. Y nosotros lo que creemos que en este momento hay muchos ciudadanos en este país que están buscando un camino nuevo. Y en ese camino nuevo nos situamos la izquierda alternativa. ¿Hay líneas rojas? Hay algunas líneas rojas para hablar. El 135 de la Constitución no puede estar formando parte de un acuerdo de una izquierda en nuestro país. No es posible. Una reforma laboral como la que hay en este momento o como la que hizo el Partido Socialista anteriormente no puede estar formando parte del panorama de un acuerdo político en este país. Un pensionazo como el que dieron en un momento determinado, pero como el que van a dar ahora, más fuerte todavía, que en el fondo lo que quieren es garantizar que puedan crecer los fondos privados de pensiones en la banca a partir del deterioro de las pensiones públicas. Ese es el objetivo de fondo que tiene, pues evidentemente no puede estar. En un acuerdo de gobierno tiene que haber, esas políticas no pueden estar. En un acuerdo de gobierno tiene que haber una lucha contra el fraude fiscal inmensa. Tiene que haber una reforma fiscal progresiva de verdad, para que pague más quien más gana y quien más tiene. No es de recibo que estemos en un país donde el 82% de los presupuestos de este año de los ingresos lo vamos a pagar los que tenemos una nómina, la gente por la vía del IVA, los que consumimos, y por los impuestos especiales. Y solamente el 12,5% lo van a pagar los beneficios del capital. A eso hay que darle una vuelta, porque eso no es equidad desde el punto de vista de la justicia impositiva que tenemos en nuestro país. Y luego tenemos un país en que estamos en 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en presión fiscal. Y así no es posible que podamos tener un estado mínimo de bienestar. Entonces hay muchos elementos y hay que ir a un nuevo modelo productivo, sin ninguna duda. Y nosotros vamos a seguir defendiendo el sector público, porque creemos que el sector público es el que nos garantiza al conjunto de ciudadanos que podamos tener un estado de bienestar, cuando menos, y servicios públicos que si no fuera por eso no los podríamos tener. Por tanto, somos defensores de lo público a ultranza, naturalmente con la relación compartida con el sector privado y sectores privados. Y planteamos que tiene que haber sectores estratégicos de nuestro país que tienen que ser nacionalizados. Hoy, ¿por qué? Puedo desarrollar toda una serie de paquetes de elementos, pero por tiempo no lo voy a hacer. ¿No? Pero el sector de la energía, en este momento, con el peso que tiene el oligopolio que hay montado, que tiene sobre el gobierno, que manda sobre el gobierno, que manda sobre los poderes políticos de este país y que está mandando contra los ciudadanos, eso tiene que desaparecer. Eso no es sostenible en este país. Pero bueno, desarrollar todo un paquete de qué elementos tenían que configurar la izquierda Yo quería que me alternativa, marcase fundamentalmente 3 o 4 cosas por las que usted no pasaría, pero ya con las que he dicho me parece que son suficientes como para plantearlo, y nosotros somos los que decimos y defendemos que hay que plantarle cara. Venga, más preguntas que si no acabamos. José María Brunet. Bueno, pues nada, breves y al grano. ¿Qué preguntaría en una eventual consulta? Lo digo porque, claro, una cosa es abrir un debate, que todo el mundo opine, y otra cosa es colocarse ante el vértigo de la urna, es decir, con una pregunta concreta
que sea sí o no. Pero usted preguntaría directamente por... En mi opinión, perdón, porque le quería acumular otra cosa. Perdón. ¿Preguntaría independencia sí o no? ¿O qué opciones? Porque claro, a lo mejor la salida del Estado federal, hay quien diría, pues eso no hay que preguntarlo. Y en segundo término, ayer hubo una protesta en el Congreso por la que casi les han criticado más a ustedes que al grupo que protestaba. Pero quería preguntarle sobre este tipo de incidentes en el Congreso. Si usted cree que es correcto que se vayan sucediendo, teniendo en cuenta un poco en la perspectiva de lo que ocurrió con el asedio al Congreso, que es otro tipo de protesta, pero y con la crisis de representatividad en la que vivimos. Es decir, ¿cómo habría que responder a esas inquietudes ciudadanas de modo que el Congreso no fuera, digamos, en fin, una caja de resonancia en los términos en que lo fue ayer? Pregunta para la consulta y cómo hay que responder. Vamos a ver, mi opinión, que es una opinión, lógicamente la decisión la van a tomar otros en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Es que todas las tendencias de opinión que haya en Cataluña sobre el futuro de Cataluña tienen que estar perfectamente contempladas a la hora de una respuesta. Esto no puede ser un simple sí, en mi opinión, o un simple no, porque es mucho más rica la variedad que hay en este momento de pensamientos en la propia Cataluña y, por tanto, todo el mundo, en una consulta seria, se tiene que ver identificado para dar su opinión sobre ese tema. Segunda cuestión, es que ayer me vino el tema a propósito de la intervención del señor ministro, ¿no?, de Gallardón, cuando nos reprochaba al grupo de la Izquierda Plural que habíamos aplaudido, unos cuantos, habíamos aplaudido la acción de protesta que habían hecho tres mujeres, tres chicas en el Parlamento a propósito de la ley del aborto, ¿no? El planteamiento es muy sencillo. Yo he visto en ese Parlamento, cuando Rajoy presentó el paquete de medidas de recorte de 65.000 millones de euros, y escuché una voz que dijo que se jodan, yo he visto aplaudir hasta partirse en las manos a una parte importante de la bancada, a la bancada del Partido Popular en el Parlamento. Y se estaban tomando decisiones de hacer mucho daño a mucha gente, decisiones crueles contra la gente, decisiones de dejar a gente sin casa, de recortarle a pensionistas, no hace falta que haga aquí el relato, pero decisiones que también han provocado que haya gente que se pueda haber suicidado en este país. Y decisiones gravísimas que están tomando con una serie de medidas en un país donde, repito lo que dije antes, sí hay riqueza, está más redistribuida y donde hoy los beneficios del capital están campando por ancho y estamos financiando el país, la clase trabajadora y la mayoría social de este país. Por tanto, si eso se ha aplaudido, es tan grave que aplaudamos un gesto de protesta de tres personas que hacen un gesto de protesta que no es más pacífica, que no agredieron a nadie porque están reivindicando el derecho de las mujeres y que están pidiendo en este momento por qué se ha metido en ese berenjenal el ministro Gallardón, cuando tenemos una ley del aborto en España que está consensuada por mucha gente, que no era un elemento de discusión importante en nuestro país y quiere volvernos ahora mismo al tiempo de ir a abortar a Londres. ¿Por qué ese empeño en dar una vuelta atrás, incluso superando lo que fue la política del propio señor Aznar en ese sentido? Pues que eso provoque rechazo y reacciones por parte de la sociedad, todo este paquete de políticas y de agresiones, pues es que es razonable. Hay que abordar los problemas profundos para que la protesta no tenga que estar en la calle. Eso es el fondo del problema y no llega al Parlamento y ha sido una protesta, repito, democrática. No hay que alarmarnos tanto y mucho menos desde el punto de vista moralista. Creo que a estas alturas en este país no estaremos ya preocupados porque enseñen el torso unas chicas que van al Parlamento. Creo que a estas alturas ya no será la cuestión de cuando yo era pequeño, ¿no? Creo que hemos en eso evolucionado. Por tanto, me parece que el ministro no dijo bien, no actuó bien en la opinión que dio de hacer una crítica en ese sentido y lo que tenía que hacer era reflexionar y reconsiderar la situación y el drama que supone para tantas mujeres en nuestro país abortar, que por cierto no es ningún capricho para las mujeres, sino que es un tema muy duro, como sabemos, y caminar en una dirección diferente de prevención y de tomar medidas de prevención en lugar de medidas de castigar a las mujeres con las políticas abortivas. Vamos a escuchar a Francisco Maruenda. Buenas noches. Mire, yo tras escucharle salgo convencido de que usted es el mejor aliado electoral de Mariano Rajoy. Y lo digo sin ironía, lo digo con convicción, ¿no? Porque claro, yo le he escuchado hablar un discurso radical
que en Europa lo vota una minoría. Es decir, yo no dudo que a lo mejor a usted le vaya bien en las próximas elecciones y saque unos cuantos diputados más, ¿no? Pero usted hace con ese discurso del anticapitalismo, las posiciones en terreno económico, usted, que es un hombre inteligente, sabe de que España necesita inversión extranjera, necesitamos que nos compren la deuda pública, y entonces con usted la deuda pública, si no se sitúa a 800, estará a 1000 puntos, porque es que nadie va a querer comprar deuda pública. Es decir, con su planteamiento de nacionalizar, ¿qué va a nacionalizar? Nacionalizarán Zara, nacionalizarán el Santander, el BBVA, la Caixa, pero es que mucha gente vive de esas empresas que usted quiere nacionalizar. Por tanto, ¿no sería más inteligente por su parte, no digo que no sea inteligente, no lo tome en el sentido estricto, ¿no?, ir a una izquierda más moderada? Porque claro, la gente dirá, a lo mejor la izquierda, no, por eso es lo que le pregunto, digo, yo no entiendo muy bien esas posiciones que ustedes mantienen tan radicales. En cosas sociales me puede parecer bien que sean sensibles, ¿no?, pero en el terreno económico es que no les entiendo, la verdad. Dicho, insisto, ya sabe, con respeto que le tengo, aunque estemos en las antípodas. Bueno, yo dicho sea también con el mismo cariño, ¿no?, en cuanto a si le hago el juego o no al señor Rajoy, no sé si nuestra actitud le estará facilitando votos a Rajoy. A nosotros sí nos ha facilitado votos una afirmación que hizo usted en una de las entrevistas, donde decía que si Cayo Lara era presidente del gobierno de este país, usted se marchaba del país. Eso nos metió votos por un tubo a Izquierda Unida, y espero que siga metiendo votos, ¿no? Insistir en ello. Y en la parte entonces económica de radicalismo es nada. Radical es ir a la raíz de los problemas. Radical es ir a la raíz de los problemas. El radicalismo, este tópico que se plantea, los radicales que vienen aquí a incendiar este país y a no gobernar y a no gestionar y crear un desastre. No, mire usted, yo tengo clarísimo de que al día siguiente de que gobierne aquí un gobierno alternativo, la gente tiene que abrir el grifo de su casa y tiene que seguir saliendo el agua. Y que el país tiene que seguir funcionando, pero que va a seguir funcionando con unos parámetros diferentes. Desde el punto de vista económico, no se sostiene desde ningún punto de vista que un país con 90.000 millones de euros tenga 70.000 millones de déficit fiscal. No se sostiene. Y no se sostiene que el 73% de las grandes empresas y muchas del IBEX no estén contribuyendo como deberían contribuir a la hacienda pública en nuestro país. Eso no es sostenible. No es sostenible que estén bajando el salario de los trabajadores con situaciones de precariedad ya infinita en muchos casos. No es sostenible simplemente porque digan que tenemos que ser más competitivos con Europa y mienten. Y saben que están mintiendo. No es sostenible que estén congelando el salario de los trabajadores públicos en este país, repito, cuando hay recursos suficientes. Hay un problema de redistribución de la riqueza por vez primera. Pero ¿cómo lo haría, dato entonces? Es muy importante. Pero es lo que yo le pregunto, ¿cómo lo haría? Este dato es muy importante. ¿Cómo se financiaría? ¿Cómo lo haría? Es que es lo que no entiendo. Explicaré la financiación. Por vez primera en la historia de nuestra democracia, la línea de las rentas del trabajo está por debajo de los beneficios del capital, por vez primera en la historia de la democracia. Esta estafa está siendo rentable para algunos y está siendo dramática para la mayoría. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Cómo lo haríamos? Pues si trabajamos y luchamos contra el fraude fiscal, que son 90.000 millones, a poco que consigamos sacar la mitad del fraude fiscal, ya no estoy diciendo los 90.000 millones, 45.000 millones del fraude fiscal, solo en esa lucha, y con una reforma fiscal progresiva, donde, por ejemplo, el impuesto de sociedades, para aquellos que tienen beneficios de más de 100 millones de euros, se retome al 35%, solamente con esas dos medidas, nosotros estamos superando el déficit de este país. Y cuando superemos el déficit de este país y no tengamos que ir al exterior a que nos den dinero para seguir pagando el déficit... Pero antes habrá suspendido pagos. No hay que hacer antes, suspensión de pagos. ¿Cómo no va a suspender hay que ir a negociar en negociar en condiciones de fuerza con los acreedores que nos dieron dinero para hacer aeropuertos sin aviones y para hacer obras inútiles, inservibles en nuestro país. Y los inversores que dieron el dinero entonces tienen que saber que cuando se da dinero se arriesga. Y por tanto hay que ir a hacer una auditoría de nuestra deuda. Hay que ir a una parte de la quita de la deuda a Alemania. En el 53 se le hizo una quita completa de la deuda. Y además hay que ir a plantarnos con el tema de los intereses, porque son ilegítimos los intereses en tanto en cuanto que provienen de una estructura como es un Banco Central Europeo que se ha construido no para los ciudadanos, sino para el interés especulativo de la banca. Mire, el 90% de las empresas españolas del IBEX ya están facturando fuera de España. Los recursos que usted dice que se están obteniendo se consiguen trabajando fuera de España. 10 segundos que nos vamos a otro asunto. No, es que claro, es que por eso yo le intento poner en las contradicciones, si me permite, por lo menos en mi opinión. Es decir, a la que usted
haga eso, los grandes empresarios españoles y pequeños se irán corriendo de España. ¿Más? Es que, bueno, no se han ido. ¿Se van a ir más? No se han ido. ¿Que están deslocalizando empresas? Están aquí. No. ¿Para ir a buscar salarios más baratos? Pero más baratos, ¿en qué quedamos? ¿No decía usted que estaban bajando los salarios? Es que, además, dígame usted una sola crisis. Que es coherente plenamente. Claro, es que oiga, de las crisis se baja. Señor Marguenda, perdiendo dinero los empresarios, con más asuntos, los trabajadores, todos perdemos dinero. ¿O no se acuerdan las crisis del año 80 y del 70? Vamos a continuar con los asuntos, lo siento. Señor Lara, antes de terminar la entrevista queremos mostrarle unas imágenes que hemos encontrado en nuestro archivo. Vamos a verlas. La concertación debe pasar necesariamente por 4 ejes fundamentales. La reconversión en el campo, la representación de las organizaciones agrarias en los órganos de la administración relacionados con agricultura, el tema de la política presupuestaria, clave para poder aplicar esta reconversión, y el tema de las elecciones en el campo. Es necesario democratizar de una vez la agricultura. Joder, no hace años. ¿Qué recuerdos le traen esas imágenes? La voz es la misma. ¿Sí? Es curioso, la voz es la misma, no te ha cambiado apenas. ¿Sabes lo que reivindicábamos entonces? Que las ayudas a la agricultura no se le dieran a los latifundistas y se dieran a la pequeña y mediana agricultura para que la gente pudiera sobrevivir en las zonas rurales. Y no ha cambiado la historia. Y estamos hablando de hace 30 años, cuando entramos en la PAC, cuando entramos en el COPA. Es la leche. Señor Lara, muchísimas gracias por haber venido hoy al debate y nos vemos en otra ocasión. Pues gracias a ustedes y gracias a Marguenda, que nos mete votos cada día. En eso estoy. Como pasa con la monarquía. Exacto. Muchas gracias. Bueno, vamos.